Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente al periodo 2025-8, unidad curricular, sistemas y procedimientos contables. Quien les habla, la profesora Leonora Medito. Hoy comenzaremos a hablar un poquito acerca de lo que hemos venido tratando en la actividad síncrona anterior, referida a lo que es los sistemas de información gerencial y la preponderancia que tienen en, en las pequeñas, medianas o grandes empresas para el procesamiento de la información contable y de la información financiera. En ese sentido, los sistemas de información gerencial, como ustedes lo pueden establecer de acuerdo a lo que dice Loudon y Loudon, señalan que es un conjunto integrado de componentes. Cuando hablamos de componentes, en los componentes que mencionamos anteriormente, como es el hardware, el software y todo el aparataje que conlleva el montar un sistema de información gerencial. Y el objetivo de estos sistemas están enfocados hacia lo que es la recolección, almacenamiento, procesamiento y generar datos de forma digital que conduzca primero a lograr las metas organizacionales, seguidamente realizar procesos cónsonos, ideales, eficientes y efectivos. ¿Para qué? Todo ello para lograr realizar un proceso de toma de decisiones basado en hechos en tiempo real, hechos informados, y se sobreentiende que esta información digital que se procesa y que se emite en los distintos informes, dependiendo del tipo de departamento que es, está basado en datos confiables, seguros. Por eso es que es importante el capital humano, porque el capital humano es el que mete la información. Entonces, digamos, este talento humano debe tener las competencias y habilidades necesarias para realizar dichos procesos de forma efectiva, minimizando los errores, como quien dice, a su mínima expresión. En ese caso, los sistemas de información para que funcionen de forma adecuada, deben ser accesibles. Recuerden que como seres humanos somos, hay veces, un poquito reacios al cambio, disculpe, al cambio, y eso trae como consecuencia que si cambiamos de un sistema a otro y ese sistema no es tan accesible como el que nosotros veníamos manejando, usualmente hay siempre un rechazo al nuevo sistema. Entonces, por eso es que tiene que ser accesible y fácil de usar. Otra característica que debe tener es que debe ser intuitivo, que cuando hablo de intuición es que el sistema nos guíe y que sea de fácil, como bien lo dije anteriormente, de fácil uso, y que cada funcionalidad ofrezca la información necesaria y que la herramienta sea fácil de usar. Por otro lado, tiene que tener seguridad, porque la información que se procesa dentro de los sistemas, ¿a quién le interesa? A la empresa, realmente. Pero puede pasar que exista información que es, digamos, de confiabilidad, y entonces esa información no es bueno que la sepan terceros. Entonces, una de las características principales que debe tener el sistema es que esa información sea utilizada solo por la empresa, y en ese caso, cuando se habla de seguridad, se habla de que dependiendo del tipo de persona que utilice el sistema, debe tener unas claves de acceso y unos niveles que
Por ejemplo, si es la persona que realiza solo la facturación, va a tener acceso al módulo de facturación. Si es la persona que trabaja en el almacén, va a tener acceso a todo lo que tiene que ver con el almacén. Usualmente esos son unos niveles. Otros niveles sería en el caso de lo que detectan cargos de jefatura, ellos tendrían acceso a todos los subsistemas que componen, valga la redundancia, el sistema que se está utilizando dentro de la organización. Lógicamente debe contar con trazabilidad. Cuando hablamos de eso, es que la información siempre debe estar allí al alcance de los usuarios. Por ejemplo, si se está haciendo un análisis de datos referido a la cobranza, de un periodo determinado o un periodo inmediatamente anterior, esa información debe estar a la disposición del usuario para que pueda realizar su trabajo con eficacia. Seguidamente tenemos lo que es el resguardo de la información, que eso contempla las cantidades que puede almacenar el sistema. Usualmente va a depender del tipo de servidor que se tenga, si es un servidor pequeño, un servidor más grande, dependiendo del cúmulo de información que se maneje dentro de la organización. Y eso es una de las, digamos, de las características que se debe tener en consideración, inclusive antes de montar el sistema. Por otro lado, el sistema de soporte. Recuerden que el soporte técnico es sumamente importante. Usualmente siempre los sistemas se deben comprar llave en mano. Llave en mano significa que usted tenga toda la información necesaria para utilizar el sistema y que el soporte técnico sea utilizado solo en casos, digamos, en casos extremos. Por ejemplo, hubo cambios en lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado o hubo cambios en lo que es la facturación, que son cambios que lo debe realizar la persona que vendió el sistema. En esos casos se busca que el soporte que brinde a la empresa como una herramienta sea efectivo. Y lógicamente va a depender también de la cantidad de usuarios. En la medida que más usuarios lo utilicen, en esa medida el sistema será más grande, más pequeño, la información que se maneje, porque muchas veces cuando un sistema se diseña para determinado número de usuarios y en la medida de que la empresa va creciendo, eso cambia, eso trae como consecuencia que el sistema se ponga más lento. Es importante señalar que las funciones de un sistema de información en términos generales es, primero, gestionar y administrar los datos que se incluyan dentro, dentro de los procedimientos y los procesos que se lleven a cabo dentro de la organización en toda la estructura organizacional. ¿Para qué? Para automatizarlos y que en ese caso se puedan ejecutar operaciones en tiempo real, más rápido, sin necesidad de contar con intermediarios. Por eso es preciso que se unifique la información. Cuando se habla de almacenes estandarizados, se habla es de, digamos, en la base de datos que se esté utilizando, se guarde y que los datos generados sean de comprensión fácil para los usuarios del sistema. Todo ello con la finalidad de brindar información en tiempo real, disponible para todos los que laboran dentro de la organización de acuerdo a los niveles de acceso que tenga cada quien y eso derive en que el proceso de toma de decisiones se haga de forma más rápida, se haga de forma más eficiente y se agilicen procesos y actividades de forma rápida o aquellas actividades que son rutinarias. ¿Todo ello con qué? Con la finalidad de favorecer un mejor aprovechamiento del tiempo del personal, porque si es un sistema que genera informes precisos y concisos, el personal podrá dedicarle más tiempo a analizar, a procesar información para que en ese caso las decisiones se tomen de forma más rápida. Cuando hablamos de las herramientas y tecnologías en los sistemas de información gerencial, estamos hablando de lo que es la planificación de los recursos empresariales. Estos tipos de sistemas integran
las funciones principales que pueda tener la entidad en un momento dado y con eso se mejora la eficiencia entre los distintos departamentos que conforman la organización. Por ejemplo, si está un subsistema que es el Departamento de Recursos Humanos y produce una liquidación, digamos, esas cifras que se manejen en esa área pueden ser vistas por el personal que esté en contabilidad. Eso va a depender del tipo de sistema que se utilice. Se interrelacionan todas las funciones del negocio. Cuando hablamos de todas las funciones del negocio, son los distintos subsistemas que se utilicen dentro de la organización. Otra herramienta tecnológica es la gestión de relaciones con clientes, que esta ayuda a gestionar de forma efectiva las interacciones con los clientes potenciales y actuales, mejorando la satisfacción y la fidelización. Fíjense que actualmente con el uso de la tecnología, esa gestión de relaciones con los clientes se maneja de forma efectiva. Por ejemplo, usted ve algo en Instagram, que es una tienda en línea, le mandan el catálogo por WhatsApp. En ese caso, usted puede gestionar su compra por las distintas herramientas que maneje la empresa para que usted la cancele. Entonces, fíjense que ahí en ese caso ya hay un sinnúmero de mejoras que se pueden hacer y lograr que la satisfacción del cliente, que es ¿cómo es que es el fin último de una organización, ya que estos son los que le generan ingresos a la empresa. Otro tiene que ver con la inteligencia de negocios y análisis de datos. Lógicamente, en la medida de que las empresas vayan creciendo, se permite analizar grandes volúmenes de información. Por lo tanto, también se puede redimensionar lo que son las tendencias que facilitan el proceso de toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, vuelvo a ponerles el ejemplo de Instagram. Cuando usted se mete mucho en unas páginas, por lo menos se mete en páginas de comida, a usted siempre le van a salir esas páginas, independientemente que usted las haya visitado o no. Entonces, esa inteligencia de los negocios y análisis de datos le permite a las organizaciones ver lo que le gusta al cliente y en ese caso cuáles son las cosas que en un momento dado pueden producirle mayores beneficios a la organización. Es importante señalar que los tipos de sistemas de información empresarial, tenemos lo que tiene que ver con el sistema de información de procesamiento de transacciones, que esto básicamente es los procesamientos de datos que se realizan dentro de la organización, que son incluir facturas, en ese caso, incluir las mercancías que llegan al almacén para tener los stocks en tiempo real, son, digamos, el día a día o las actividades operativas que realiza la empresa. Cuando hablamos de los sistemas de información ejecutiva, estamos hablando que a los niveles jerárquicos, los niveles medios de las organizaciones, requiere tener información en tiempo real para eh, digamos, medir los objetivos que tenga el departamento, por ejemplo, en cuanto a marketing, en cuanto a venta, va a depender del tipo de, de organización. Los sistemas de colaboración empresarial, el sistema de apoyo de toma de decisiones, lógicamente, con la información que se emane de lo que es el sistema de información de procesamiento de las transacciones que se realizan. Y lógicamente, todos los sistemas que les mencioné anteriormente deben tener un sistema de control de los procesos que maneja el negocio para lograr detectar las desviaciones en el momento oportuno o en su defecto ampliar el margen de acción del sistema que se esté utilizando para el momento por la organización. Cuando hablamos de los sistemas de información gerencial como apoyo a la administración, lógicamente ellos ayudan a que las transacciones que se realicen dentro de la empresa sean más rápidas, más eficientes, más ágiles.
Anteriormente se hacía una factura en una máquina de escribir, ahora con los sistemas de información en términos generales se hacen más rápido, se minimizan los errores porque usted puede verificar antes de imprimir la factura, puede verificar la información si está correcta o no. Entonces, los sistemas de información gerencial han traído muchos beneficios a las organizaciones, sea una empresa pequeña o una empresa grande. Como ustedes pueden ver, lo que les dije anteriormente, el sistema de procesamiento de transacciones. Aquí estamos hablando de un archivo de pedido donde se procesan dichos datos, un archivo maestro de producción que de acuerdo a los pedidos que se realicen, se puede hacer una planificación de los materiales que se necesitan para producir esos pedidos y lógicamente los archivos de contabilidad porque allí en ese caso es el que nos suministra la información para la emisión de los estados financieros. Que como ustedes pueden ver, cada uno de estos sistemas de procesamiento de datos va a tener un archivo donde se guarde la información, por ejemplo, los pedidos que se realicen, posteriormente cuando son facturados, los datos son guardados en un archivo de ventas, los productos que se produzcan de acuerdo a la estructura de costos que se lleve a cabo estos datos de esos productos que se realicen, su estructura de costo va a estar guardada, conociendo cuál es el precio de costo de producción y, lógicamente, el precio de venta con el margen de ganancia que se requiera tener. Tenemos los datos de cambio de producto y en su defecto todos esos datos van a ir al sistema de contabilidad general. ¿Para qué? Para generar informes. En ese caso pueden ser informes a través de la nube, a través de la web y o en su defecto pueden ser impresos de forma digital o en papel. Pero recuerden que estamos ahora protegiendo el ambiente y usualmente prácticamente todo se hace en forma digital, a excepción de lo que tiene que ver con la facturación. Todo ello para que, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin último de un sistema de información gerencial? Lógicamente que las personas que se encuentran en los niveles jerárquicos más altos y en ese caso también los dueños de la entidad puedan tomar decisiones acertadas, decisiones que vayan hacia cubrir los objetivos que tiene la organización y, lógicamente, generar una rentabilidad para la empresa de acuerdo a los planes que se tengan a corto, mediano y largo plazo. Como ustedes pueden ver, en el caso de lo que tiene que ver con los sistemas de información gerencial hacia las pequeñas y medianas industrias, usualmente estos sistemas de información van a depender de las necesidades que tenga la empresa, porque no es lo mismo una empresa pequeña, una empresa comercial o una empresa manufacturera que esté realizando un emprendimiento pequeño a una empresa mediana o una empresa grande. Lógicamente, esa plataforma tecnológica para ese sistema de información va a depender de la organización, como bien lo dije anteriormente, y todo esto va a servir como información para el proceso de toma de decisión. Lógicamente, esto va a generar que el desempeño empresarial de la empresa a nivel financiero pueda generar información para conocer si la empresa está generando una rentabilidad en tiempo real y ver cómo se puede hacer para que la empresa crezca dependiendo si está generando o no la rentabilidad adecuada. Si la empresa está generando poca rentabilidad, ver cuáles son
digamos, esos detalles o esas desviaciones que se han suscitado dentro de los procesos que se realizan en la organización, que han dado como resultado que ésta no haya crecido de acuerdo a los planes que se hayan tenido a corto plazo. A nivel estratégico, lógicamente la satisfacción del consumidor final, que en el caso del consumidor final es el cliente y es el que le va a generar los beneficios a la organización. Adicional a ello, el capital humano que labora dentro de la empresa, porque sin el capital humano las empresas no funcionarían. Por eso es que es tan importante que el capital humano tenga las competencias y las habilidades necesarias para realizar los procesos de forma efectiva y con ello generar un rendimiento tanto social como ambiental. Lógicamente, esto va a generar que las empresas, en la medida que sean productivas, vaya creciendo su valor en el mercado, sean más competitivas con empresas del, de la misma actividad o actividad similar. Entonces, como ustedes pueden ver, los sistemas de información gerencial traen un sinnúmero, digamos, de elementos que son importantes para lograr que la empresa crezca. Y al tener sistematizada la información, se puede señalar lo siguiente. Hay una mejora de la eficiencia, se automatizan tareas repetitivas o procesos que son repetitivos y se reducen los errores. Adicional a ello, los sistemas, independientemente del tipo de sistema que sea, son herramientas esenciales para lograr que la gestión empresarial sea, digamos, más efectiva y en ese caso el proceso de toma de decisiones se realice en tiempo real, como lo he dicho anteriormente. También genera una mayor competitividad porque permite a las pequeñas y medianas empresas responder más rápido a los cambios del mercado, más aún en un mercado tan volátil como es el venezolano, donde existen factores externos que afectan a las empresas, como lo que tiene que ver con la inflación, que es algo que nos arropa a todos y de alguna manera hay que adaptarse a esos cambios que se suscitan en el entorno para lograr permanecer en el mercado. Y lógicamente adaptarse a las necesidades de los clientes, porque en un mercado cuando está convulsionado, la oferta va a ser mayor que la demanda debido a los precios que se manejen en un momento dado. Por lo tanto, por medio de la sistematización de las operaciones se puede conocer más rápidamente qué es lo que debemos hacer en cuanto a precios cuando las ventas no son las que esperamos. Lógicamente, los sistemas de información gerencial permiten recopilar, procesar y analizar datos en mayor cantidad, datos relevantes para mejorar que las actividades operativas que realice la organización se efectúen de forma eficiente. Lógicamente, al principio, cuando se coloca un sistema de información gerencial, va a generar costos financieros, pero a la final estos costos no van a ser tales porque a la final se van a reducir los costos porque usted va a lograr tener la información en tiempo real en cuanto a lo que es sus estados financieros, lo que tiene que ver con su facturación, eh, en, en, en fin, una infinidad de beneficios que se contrarrestan con, digamos, la erogación de recursos financieros que puede una empresa tener cuando monta un sistema de esta naturaleza. Y lógicamente los sistemas ayudan a generar rentabilidad. Lógicamente, tiene que haber una gestión gerencial óptima, porque usted puede tener el mejor sistema del mundo, pero si la gestión gerencial no es óptima, es inadecuada, estos sistemas no le van a servir de nada.
sea que lógicamente existe una simbiosis entre los sistemas de información gerencial y en ese caso la gestión gerencial que realice en un momento dado las personas que están a cargo de la empresa. Todo lo que dije anteriormente, a través de los sistemas se mejora la eficiencia, se automatizan tareas, se optimizan procesos y lógicamente se van a reducir los errores que se cometan en un momento dado. Por lo tanto, es importante señalar que en el caso de los sistemas de información y enfocándonos a los sistemas contables o los sistemas administrativos, ayudan a la organización a realizar sus procesos de forma más efectiva, siempre y cuando el capital humano que labore dentro de la organización tenga las competencias y habilidades necesarias para realizarlo o en su defecto, si no las tiene, capacitar al personal, que es algo muy importante porque le va a generar un clima organizacional, digamos, más acorde, un clima más, más acorde a las necesidades de la empresa. Va a ser más que un gasto, va a ser una inversión a corto y mediano plazo para la organización. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos cordiales.